Vamos a seguir con el tema clima y su relación con la producción agrícola en su segunda parte. El concepto de variabilidad de los elementos climáticos hace referencia a las variaciones del estado medio y otras características estadísticas del clima en todas las escalas espaciales y temporales, más amplias que la de los fenómenos meteorológicos. La variabilidad puede verse a procesos naturales internos del sistema climático o a variaciones externas, tanto naturales como antropogénicas, ya sea en la escala global, regional o local y en diferentes escalas de tiempo. En la figura se muestran las escalas de la variabilidad climática, la espacial y la temporal. Y dentro de la temporal tenemos la variación intraanual o estacional y la interanual año a año. En el caso de las zonas extratropicales, la variabilidad intraanual se presenta en forma de la secuencia de estaciones, invierno, primavera, verano y otoño, mientras que en la zona intertropical, lo frecuente es la alternancia de las temporadas lluviosas y secas. La variabilidad interanual puede estar relacionada con el balance global de radiación. Uno de los fenómenos enmarcados dentro de este tipo de variabilidad es el fenómeno del niño o la niña. Nos podemos preguntar, dentro de la variabilidad climática, ¿qué aspectos son importantes? Los valores anuales, la variación a lo largo del año, la variación dentro del mes, durante el día o las variaciones entre años. Todos son importantes dependiendo del uso que se le va a dar a la información. Los valores anuales, por ejemplo, de precipitación anual y temperatura, tienen importancia al momento de evaluar la adaptabilidad de los cultivos. La variación a lo largo del año para la planificación del uso y manejo de la tierra, lo que sería el calendario agrícola. La variación dentro del mes permite la planificación de actividades como el riego, cosechas, entre otros. La variación durante el día de algunos parámetros como la precipitación y temperatura permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de algunos insumos para la producción, por ejemplo, pesticidas. Y la variación entre años nos permite la detección de zonas y épocas de riesgo climático para la producción, por ejemplo, sequías, inundaciones, entre otros, y el requerimiento de prácticas de conservación. Continuando con lo relacionado a la variabilidad climática, en estas figuras tenemos ejemplos de la variabilidad climática intraanual e interanual de los elementos, temperatura y precipitación en la localidad de Ciudad Bolívar. En las primeras gráficas, con los valores promedios del periodo 1951-1970, a lo largo del año se aprecia poca variación en la temperatura y una estacionalidad en las precipitaciones, característico del comportamiento intraanual de estos elementos climáticos en las zonas intertropicales. En las siguientes gráficas se presenta la variación de la temperatura y precipitación con relación al promedio para el mes de abril en el periodo 1979 al 2000. De igual forma, las mayores variaciones con relación al promedio se presentan en la precipitación, la cual varió entre 25 y 375 milímetros. En esta figura se presenta la variación espacial para Venezuela de los elementos climáticos, radiación, temperatura, amplitud térmica y precipitación. Con esta información y la de otros elementos se han establecido mapas de tipos climáticos para el país. En este caso, identificando 15 regiones divididas en climas de tierras bajas, climas de tierras altas, cordillera de la costa central y oriental y el sur del país. Como se aprecia, Venezuela tiene una amplia variabilidad climática. Para una adecuada producción agrícola es necesaria la armonización entre la oferta y demanda climática. En forma general, se puede considerar como oferta climática para una región la radiación global, la temperatura del aire, la humedad del aire y la disponibilidad del agua. Y como demanda climática para un uso específico, los requerimientos de los cultivos, animales, malezas, plagas y enfermedades, y los requerimientos para las labores específicas que requiera ese uso de la tierra. Esta armonización tiene por objetivo maximizar los rendimientos por el uso adecuado de los recursos, reducir los riesgos por fenómenos adversos, es decir, la estabilidad a largo plazo,
reducir los costos de producción y finalmente reducir los daños ambientales con el uso propuesto. Vamos a ver como ejemplo la armonización entre oferta y demanda climática para el atributo disponibilidad de agua en el suelo. La oferta de agua, representada por la precipitación, se caracteriza por una magnitud variable, estacionalidad variable, alta intensidad, alta variabilidad interanual, alta variabilidad espacial y variable en periodos cortos, por lo que es irregular. La demanda de agua, representada por la evapotranspiración de referencia, se caracteriza por una menor variabilidad estacional, interanual, en periodos cortos y menor variabilidad espacial que la de la precipitación, por lo que la demanda es alta y continua. Esto nos indica que hay que tomar medidas para el uso adecuado de los recursos, como por ejemplo el uso del riego, aumentar la capacidad de retención de agua en el suelo, disminuir las pérdidas por evaporación o escorrentía, entre otras. En esta figura se muestra cómo la disponibilidad de agua para los cultivos tiene tres elementos. Las entradas, constituidas principalmente por la precipitación y el ascenso capilar de agua desde aguas profundas. Las salidas, constituidas por la evapotranspiración y las pérdidas por escorrentía superficial, subsuperficial y el drenaje profundo. Y el almacenamiento de agua, que dependerá de las características propias del suelo, como lo veremos más adelante. Existen varios métodos para caracterizar la disponibilidad de agua para los cultivos. El primero es la utilización del valor umbral de precipitaciones requerida por cada cultivo. El segundo sería la comparación de la precipitación y la evapotranspiración de referencia o ETO0 a través de la elaboración de las gráficas de periodos de crecimiento. Y por último, la realización del balance hídrico que incluye todos estos elementos. Para utilizar los valores de umbral de precipitación es necesario disponer de los requerimientos hídricos de los cultivos y de la gráfica de precipitación media, como las que tenemos en esta figura. Con la gráfica se puede evidenciar un régimen estacional, como esta de las localidades de Coro y Turén, o no estacional, como estas de San Carlos de Río Negro. Por tanto, es necesario seleccionar cultivos o sistemas de producción que se adapten a esa oferta hídrica. La distribución en el año de la disponibilidad de agua y de la temperatura determina las épocas viables para el crecimiento vegetal. La FAO desarrolló desde mediados de los años 60 una metodología para situar dichas épocas, así como una serie de criterios para relacionarlas con las labores agrícolas, tal como se aprecia en esta figura. La asunción básica es que la evapotranspiración de referencia o ET0 equivale al requerimiento hídrico vegetal y que la precipitación es la fuente de agua que puede cubrir dicha demanda. La intersección de las curvas de precipitación ET0 y ET0 media permiten diferenciar los periodos seco, prehúmedo, húmedo y posthúmedo. En el periodo seco, la precipitación es menor que la ET0 y que la ET0 media. En el periodo prehúmedo, la precipitación es menor que la ET0, pero mayor que la ET0 media. Esto es al inicio de la época de lluvias. En el periodo húmedo, la precipitación es mayor a la ET0. Y en el periodo posthúmedo, la precipitación nuevamente es menor que la ET0, pero mayor que la ET0 media. Esto es al final de la época de lluvia. La definición de los periodos antes señalados es muy importante para la agricultura de secano, es decir, que dependa exclusivamente de la lluvia como fuente de agua. Como se aprecia en este cuadro, en el periodo prehúmedo se pueden realizar las labores de preparación de tierra y siembra para la agricultura de secano. Pero si las labores se hacen a contenidos de humedad no adecuados, se corre el riesgo de compactación, escorrentía, erosión, sellado y encostrado. Por su parte, en el periodo húmedo se produce la germinación, floración y fructificación, pero se corre el riesgo de escorrentía, erosión, lixiviación, acidificación y contaminación de suelos y agua, todos ellos procesos de degradación. En el periodo posthúmedo, generalmente,
se produce la cosecha de los cultivos de ciclo corto, pero se corre el riesgo de compactar si las labores se hacen a contenidos de humedad no adecuados y de degradación de la materia orgánica por la quema de los residuos que se realiza en muchas fincas. Finalmente, en el periodo seco, en algunas zonas se realiza la preparación de tierras en seco o se deja el terreno en barbecho. En esta época se corre el riesgo de compactación si se usa maquinaria muy pesada o de pulverización del suelo, también de pérdida de materia orgánica por mineralización. En esta figura se presenta una comparación de la variabilidad intraanual de algunos elementos del clima como fotoperíodo, radiación y temperatura, así como la gráfica de comparación entre la precipitación y la evapotranspiración de referencia o ET0 para las zonas extratropical e intertropical. En ambas condiciones se aprecia la estación de crecimiento, que es el periodo durante el cual las temperaturas mayores de 5 grados centígrados y la disponibilidad de agua permiten el crecimiento de los cultivos. Según la FAO, en 1997, este es el periodo en el cual la precipitación más el agua almacenada en el suelo superan la mitad de la evapotranspiración de referencia. Fíjese que en las zonas extratropicales la estación de crecimiento está condicionada por la temperatura, mientras que en las zonas intertropicales está condicionada por la precipitación. Como se aprecia en esta figura, Venezuela, aunque está ubicada en la zona intertropical, presenta variaciones en la longitud de los periodos de crecimiento. Por ejemplo, en los llanos occidentales, centrales y orientales, la estación de crecimiento es más estrecha y marcadamente estacional, mientras que al sur del lago de Maracaibo y en la región guayana, la estación de crecimiento es mucho más amplia, lo que permitiría la producción de cultivos permanentes sin la necesidad de riego. El otro método que se mencionó es el balance hídrico, el cual es un método contable que considera la oferta, la demanda y el almacenamiento de agua en el suelo y permite obtener un conjunto de variables que caracterizan el régimen de disponibilidad de agua para los cultivos. En este balance se consideran como variables de entrada la precipitación útil y la evapotranspiración de referencia, y se calculan el almacenamiento en el suelo, la evapotranspiración real y los volúmenes de déficit o exceso de agua a lo largo del año. Esto permitiría tomar las previsiones de riego o drenaje. Este balance que se presenta es el más simple, pero se puede hacer de forma más precisa, tomando en cuenta a nivel de las entradas la lluvia efectiva y los aportes por escurrimiento y capilaridad. A nivel de las salidas, considerar la demanda de una superficie en particular en lugar del ET0, separar la evaporación desde el suelo de la transpiración y estimar diferentes demandas en días secos y en días lluviosos. Con relación al almacenamiento, diferenciarlo por tipos de suelo y profundidad de enraizamiento. Considerar varias capas de suelo en lugar de una sola. Considerar que la humedad del suelo puede llegar a valores superiores a capacidad de campo y que también el suelo puede secarse a valores inferiores al punto de marchitez permanente. Para ilustrar la variabilidad interanual, en esta figura se presenta la variación en el balance hídrico y el periodo de crecimiento en la localidad de Maracay durante 3 años consecutivos, de 1971 a 1973. Nos preguntamos, ¿qué varía? A pesar de ser una misma localidad, se presentan variaciones en la lluvia, en la evapotranspiración de referencia, las condiciones de disponibilidad de agua cada mes, las fechas de inicio, término y duración de los periodos prehúmedo, húmedo, poshúmedo y seco, así como en los montos de la evapotranspiración real, el contenido de agua en el suelo, los déficits y los excesos de humedad. Esto evidencia la necesidad de disponer de suficiente información con fines de planificación de nuestro sistema de producción. En esta figura se ilustra la variación espacial de algunos elementos climáticos, como el fotoperíodo, radiación y temperatura. También se presenta el balance hídrico y el periodo de crecimiento para 3 zonas del país. Una zona húmeda en el Guayabo, estado Zulia, una zona subhúmeda en Calabozo, estado Guárico,
y una zona semiárida en Keyboard, estado Lara. De la figura se destaca que en la zona húmeda se presentan excesos de humedad 7 meses al año y se pueden producir cultivos de altos requerimientos hídricos durante todo el año, teniendo en cuenta las posibles necesidades de drenaje. En la zona subhúmeda existe una marcada estacionalidad climática, con déficit o excesos de humedad en parte del año. Solo se podrán producir cultivos de ciclo corto en la época de lluvias o aplicar riego. Y en la zona semiárida se presenta un déficit de humedad todos los meses del año, por lo que solo se podrá producir en esta zona con la aplicación de riego. Finalmente, en este cuadro se presenta un ejemplo del manejo que se puede realizar de la información climática, específicamente con relación a la disponibilidad de agua para los cultivos. Entre las características del clima que hay que tomar en cuenta en nuestro país, Venezuela, se tiene que las precipitaciones son predominantemente de origen convectivo, las lluvias tienen alta intensidad y corta duración, las lluvias son localizadas y existe una alta variabilidad interanual de los elementos climáticos. Esto trae como consecuencia que existen grandes diferencias en la lluvia y disponibilidad de agua en cortas distancias. Se presentan condiciones alternadas de déficit y exceso de humedad en el suelo. Se presentan dificultades para la extrapolación de información climática, aún de las estaciones cercanas a la zona que queremos evaluar, lo que conlleva a incertidumbre con relación a la cantidad de lluvia esperada en un ciclo de cultivo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero es tener mucho cuidado en la selección de las estaciones climatológicas de donde tomaremos los datos para el análisis. Se debe explorar las variaciones espaciales también, identificar los ciclos con características similares dentro del año y realizar el análisis por ciclo. Realizar análisis diarios o por evento, y sería recomendable realizar el análisis de secuencias secas y secuencias húmedas. Esto es todo lo que les quería comentar sobre este tema. Muchas gracias por su atención.